Dejamos quizá 30 segundos más y después empezamos. Bueno, muy buenos días a todos. Nada, gracias por uniros a este webinar. Hoy tocaremos la directiva NIS2, así que vamos a dar un minuto, aunque ya vamos con algo de retraso, pero aún hay gente que se ha registrado que se está conectando. Pues genial, pues creo que vamos a empezar ya. Bueno, con una muy pequeña introducción. Buenos días otra vez a todo el mundo, a los que acaban de llegar. Para dar un pequeño contexto a este webinar antes de empezar, pues esto, que todo el tema de la problemática del NIS2 es un tema que es muy importante. De hecho, ya tenemos fecha para su implementación, que será en menos de un mes. Entonces, bueno, es un tema que es importante desde ALSO y también para nuestra red de partners. Y por eso, pues, era importante para nosotros organizar este webinar. Tenemos hoy la suerte de tener con nosotros Ingertech. Entonces, el grupo Ingertech es una consultora de ámbito nacional e internacional especializada en servicios de cumplimiento normativo y seguridad de la información. Entonces, ellos van a dar la primera parte de la charla, que será más para repasar los aspectos más legales. Y después, en segunda parte, pues la charla será dada desde ALSO y la idea será de ver un poco cómo dos fabricantes que son Sophos y Dropsuite con sus soluciones pueden ayudar a cumplir con la normativa. Entonces, antes de empezar, una última cosa para todo el tema preguntas. Tendremos 10 minutos al final para que puedan poder contestar. Entonces, no dudar en escribirlas en el chat y tomaremos el tiempo de contestarlas al final de la presentación. Entonces, por hoy tenemos como presentadores, tendremos más tarde a Juan Miguel Fernández desde ALSO, pero primero empezamos entonces con los aspectos legales con Néstor González de Ingertech, que es consultor en seguridad de la información. Entonces. Muy bien, pues muchas gracias, Justín. Paso ya a presentar. Yo soy Néstor, aunque veáis ahí Marta Cobos, es unas pequeñas cosas del directo. Yo soy Néstor González, ¿vale? Y voy a compartir la presentación. Vale, supongo, un segundo, empezamos. Podéis ver bien la presentación, ¿no, Justín? Vale, pues muy bien. Bienvenido a todos, buenos días, y vamos a ver brevemente, como decía Justín, porque si no podíamos extendernos toda la mañana, y yo creo que incluso la parte de preguntas es la más interesante, ¿vale? Cómo nos afecta a alto nivel NIS2 hasta donde sabemos, ¿vale? Bueno, como todos ya sabéis, es NIS2 porque ha existido una NIS1, lo que pasa es que tuvo menos impacto y ahora pues el impacto es más global y hay cambios significativos, ¿vale? Aunque muchos estamos en nivel de incertidumbre, otras muchas cosas sí las sabemos, ¿vale? Con lo cual vamos a ir intentando aclarar, ¿vale? El primer punto es que se amplía, ¿vale? Se amplía el número de entidades sujetos, ¿vale? Al final todo versa sobre las infraestructuras críticas, como estáis viendo en la diapositiva. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues que aplica a un rango mayor superior de sectores y que hay requisitos nuevos, tanto para el reporte de incidentes como la cadena de suministro, como otras tantas normas que hay ahora mismo en vigor, como puede ser DORA y otras muchas, ¿vale? Responsabilidades de la dirección, también es un tema bastante común últimamente. Asimismo, hay sanciones más estrictas, las veremos al final, ¿vale? Y se exige mayor cooperación. O sea, en NIS2 veremos que hay requisitos que afectan a nivel de gobierno, requisitos que afectan a nivel de CSIR y requisitos que afectan a nivel de empresa. Hoy nos vamos a centrar en los vuestros, no en los de la empresa, no tanto si en los del gobierno o de CSIR, que sería un caso particular, ¿vale? ¿Cuál es
¿Cuál es el objetivo? El principal objetivo es estandarizar, ¿vale? Lo que es eliminar las divergencias en materia de ciberseguridad entre los diferentes Estados miembros. ¿Y qué es lo que establece? Pues lo que estábamos avanzando un poquito, ¿vale? Obligaciones de ciberseguridad para los propios estados, medidas para la gestión de riesgo que se afectan a nivel de empresa, medidas para nivel de notificación, intercambio de información, que aquí ya se tiene que articular y tienen bastante importancia los CSIR, y obligación de supervisión de los estados, ¿vale? Esto además hay diferencias, luego lo veremos entre el tipo de entidades, ¿vale? ¿Qué empresas están afectadas? Pues hay 3 criterios, ¿vale? Que tenemos. Uno, la ubicación. Eso es evidente, pero es importante decirlo, que es que desarrollen su actividad en la Unión Europea, ¿vale? Si prestan servicios en la Unión Europea, están afectados, estén o no radicados en la Unión Europea, pero si sus servicios están dentro de la Unión, prestan servicios dentro de la Unión Europea, nos le afecta NIS, ¿vale? Junto con el tamaño que diferenciamos entre medianas empresas y grandes empresas. Además, eso también es clave para determinar el tipo de empresa, ¿vale? Aquí yo recomiendo que lo analicéis bien. Hay muchas veces que todo esto se basa en la recomendación europea sobre qué se considera pyme, pequeña empresa y gran empresa. Hay muchas veces que con la I y la O bailan las cosas, ¿vale? Entonces, al final, la directriz más importante es 50 empleados, me empieza a afectar, 250, se pone la cosa un poquito más seria, ¿vale? Luego, cualquier duda, pues la vemos a nivel concreto. Y sectores, pues como veis, hay sectores de alta criticidad, que son los que están en rojo, y otros sectores críticos. Ya hay un abanico bastante grande, pues desde la parte de proveedores digitales, servicios gestionados, sector sanitario, o sea, hay un abanico muy grande de empresas y de sectores afectados, ¿vale? Que es, dentro de estas empresas afectadas se consideran esenciales todo lo que sea gran empresa y esté en el anexo 1. Por eso decía que es importante la definición. Si yo soy gran empresa y estoy en el anexo 1, ya soy una empresa esencial y eso me va a implicar una serie de diferencias que ahora veremos, ¿vale? Si son, independientemente del tamaño, cuando son prestadores de servicios cualificados de confianza, todos conoceréis eIDAS, ¿vale? Registradores de dominio y proveedores de servicios de DNS, ¿vale? Empresas medianas, proveedoras de redes públicas de comunicaciones, independientemente del tamaño, cuando estemos afectados por la directiva 2022-257, ¿vale? Que se tiene que transponer exactamente igual, y todas aquellas que el Estado miembro considere, ¿vale? El Estado miembro soberano para decidir que una entidad es esencial, ¿vale? Ok. Y todas las demás son importantes, o sea, las importantes se hace por exclusión, todas las que no son esenciales son importantes. La siguiente, ¿vale? Que es importante que un Estado miembro puede determinar empresas, tanto esenciales como importantes, cuando sea un proveedor único, cuando una perturbación de sus servicios genere repercusiones significativas en seguridad física, orden público o salud pública, ¿vale? O daños sistémicos significativos. Eso sonará también, por ejemplo, temas de DORA y similares. No entraremos hoy en cómo afecta DORA aquí, pero bueno, son normativas similares en muchos puntos, ¿vale? Y sea crítica por temas de servicio concreto y demás, y sectores independientes, ¿vale? ¿Qué tenemos? Y vamos un poquito, como decía Justín, contrarreloj, que antes del 17 de abril del año que viene tiene que estar hecha una lista por los Estados miembros identificando estas empresas. La experiencia dice que esto suele ir lento, pero eso no quita la obligación de cumplir que tenemos ahora, ¿vale? El Estado puede incumplir, nosotros no podemos incumplir. ¿Cómo saber si tenemos que cumplir NIS o no? Bueno, pues podéis, por ejemplo, en nuestra página web tenéis un formulario, podéis ir, no lo voy a abrir ahora porque creo que no tiene mucho sentido, ¿vale? Y ahí os respondéis unas preguntas muy sencillitas, contactamos con vosotros y analizamos vuestro caso, ¿vale? No, nada muy complejo. Multas. Este es uno de los primeros puntos que cambia entre si soy entidad esencial e importante, como veis, ¿vale? Entidad esencial la tenemos arriba, en el primer punto, y las multas son de al menos 10 millones de euros, que es un máximo de al menos 10 millones de euros, un 2% del volumen total a escala mundial de la empresa matriz, ¿vale? Y si veis, si eres importante, bueno,
es también bastante, es menos, aunque es evidentemente significativo, 7 millones de euros o el 1,4% del volumen total de la compañía. Bueno, aquí no viene, pero voy a aprovechar y os lo digo. ¿Cuál es otra diferencia entre entidades esenciales e importantes? Si yo soy una entidad esencial, estoy sujeto a una supervisión previa. Si soy una entidad importante, estoy sujeto a una supervisión solo a posteriori. O sea, si hay un incidente, si alguien pone una denuncia, si hay una reclamación, si hay algo que pasa. En las entidades esenciales hay una supervisión previa. Ahí ya saco a colación que eso depende del Estado y de la transposición y ahí vamos muy, muy lentos. De hecho, no hay anteproyecto de ley, no hay ni siquiera reuniones y está paralizado, pues si habrá un sprint final o un pequeño retraso en transponer, no lo sé. En España somos campeones en transposición tardía de directivas, con lo cual no sé si esta vez será lo mismo o habrá un sprint porque en el año 2024 no ha habido reuniones sobre este asunto. O sea, es un asunto que no se ha tratado a nivel legal, con lo cual vamos con retraso. ISO 27, ENS, Esquema Nacional de Seguridad, NIS 2. Primer punto importante, NIS no exige que tengamos que estar certificados por ISO 27, ni siquiera seguir sus políticas y controles. Sí lo menciona como una buena forma de abordar el riesgo, lo cual es normal, basado en las mejores prácticas, ¿vale? Y de hecho, pues proporciona un marco para cumplir y tiene todo el sentido. Respecto al esquema nacional, que muchos lo conoceréis, es cierto que el CCN ha publicado incluso una guía. Y esa guía está bien porque ayuda un poco en identificar cómo unificar, pues si yo tengo ya un esquema nacional, no hacer un esfuerzo doble. Es cierto que la guía simplifica algunas cosas porque hace asunciones que no son del todo precisas, ¿vale? Viene a decir que si yo tengo el esquema, cumplo con NIS cuando no es correcto. Hay diferencias notables. Bueno, espero que cuando salga la transposición esto vaya mejorando porque aquí podría crear una confusión y creer que ya cumplo cuando no es cierto. ¿Vale? Pues desde la formación al equipo directivo, que en el esquema no es un requisito y aquí sí lo es, igual que adoptar las decisiones este equipo. ¿Qué estructura tiene NIS? Tiene 46 artículos, pero los que nos ocupan y más importantes tenemos en el capítulo 4 la parte de obligaciones de notificación. Esto ya es un tema recurrente, lo sabéis en muchos estándares, donde tenemos unos plazos, unos mecanismos, unos organismos donde tenemos que hacer notificaciones en el caso de un incidente. Y luego tenemos además los siguientes artículos importantes: gobernanza, medidas para la gestión de riesgos, evaluaciones coordinadas de riesgos de las cadenas de suministro. Es una cosa que deben de poner los países y coordinarse. Si nos toca, tendremos que participar, pero no tenemos que hacer algo proactivo. Obligaciones de notificación, sí, que los incidentes que decíamos. Utilización de esquemas europeos de certificación. Aquí creo que es importante, igual que normalización, aclarar que no es obligatoria una certificación, que hay mucha confusión con ello. ¿Me puedo certificar? Sí. ¿Tiene validez legal? No, lo único que me dice es que un tercero independiente me ha hecho una revisión, ¿vale? No es obligatorio. ¿Puede ser bueno? Pues, por supuesto que sí. ¿Qué tipos de requisitos tenemos? Primero, es un requisito a nivel de Estado, ¿vale? Que es a más tardar el 17 de abril. Los Estados tienen que elaborar una lista donde, pues, nos ficharán como entidades importantes y esenciales y luego actualizarán cada 2 años, ¿vale? Responsabilidades de la alta dirección es bastante significativo y, como os decía, en otras normas no aparece tan claro. La alta dirección tiene que aprobar y supervisar las medidas de gestión de riesgos. No vale decir he delegado en un CISO, he delegado en un comité. No, la última responsabilidad es del comité de dirección, ¿vale? Formación. Nos pasa lo mismo. Si tienen que tomar las decisiones, deben de estar formados también para poder tomar esas decisiones, con lo cual se les exige tanto a la alta dirección como a las personas que trabajan en nombre de la organización. Hay que cumplir un listado de medidas técnicas, organizativas y operativas mínimas. Este es lo más importante de todo ello y ahora lo veremos, ¿vale? Y la seguridad de la cadena de suministro no deja de ser una medida que podríamos englobar en el apartado 4, pero por su trascendencia se desarrolla como un punto independiente, ¿vale? Reporte de incidente, ya lo hemos dicho.
Y supervisión por las autoridades competentes, ¿vale? Que es lo que decíamos antes. Entidades esenciales. Se realizará supervisión tanto a priori como a posteriori. ¿Cómo se va a hacer? Cuando se transponga, vendrá cuáles son los requisitos. En NIS 1 no se profundizó mucho en esto, aunque había algún requerimiento. En NIS 2, pues establecerán qué requisitos de supervisión se van a adoptar. ¿Qué medidas técnicas, operativas y de organización tenemos como listado mínimo? ¿Vale? Siempre tiene que ser proporcional a los riesgos, ¿vale? Que es importante, ¿vale? Y al tamaño de las entidades. Tener una política de seguridad y un análisis de riesgos, que es algo básico en cualquier sistema. Gestión de incidentes, como hemos comentado. Continuidad de las actividades, ¿vale? Basado en las copias y recuperación. O sea, pues estamos hablando de planes de continuidad, de disaster recovery, etc. Seguridad en la cadena de suministro, que es uno de los aspectos más importantes, con mucha diferencia, ¿vale? Seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, incluyendo la divulgación de vulnerabilidades, que también tiene mucha importancia, y la cooperación en ese sentido, ¿vale? Políticas y procedimientos para evaluar la eficacia de las medidas, o sea, no podemos tener solo medidas, pero no evaluarlas, ¿vale? Disculpa, había un ruido ahí, ¿vale? Las prácticas de formación, que ya lo hemos hablado antes, ciberhigiene y formación, ¿vale? Todo lo relativo a criptografía, evidentemente, es una medida fundamental, ¿vale? Y, pues, políticas de recursos humanos, control de acceso y gestión de activos. Todos aquellos que estáis acostumbrados a otras normas, pues veréis que las temáticas son comunes, pero hay matices que les hacen diferente, ¿vale? El uso de soluciones de doble factor y de autenticación continua, pues ya lo conocéis muchos del esquema nacional y del día a día, ¿vale? Así como sistemas seguros de comunicaciones. Cosas que son relevantes de lo que hemos visto antes, ¿vale? Podríamos entrar en más detalles, pero por separar un poco cosas fundamentales. En la seguridad de la cadena de suministro hay una nota dentro de la propia directiva donde dice que se deben de tener en cuenta las vulnerabilidades específicas de cada proveedor y prestador de servicios. ¿Esto qué es? Esto lo que nos viene a decir es que no nos paremos en he hecho un checklist, he hecho un análisis de riesgos basado en un Excel y el proveedor ya está ok. Lo que nos dice es que tenemos que profundizar en las medidas técnicas, que tienen que ser reales, ¿vale? Y adecuadas, y en especial todo aquello que tenga desarrollo, bibliotecas y similar. Y esto lo completamos con la siguiente diapositiva, que lo que nos dice es esto, y el a más tardar probablemente sea un poquito más lento porque no hay borradores todavía, es que se van a determinar actos de ejecución donde se desarrollan esos requisitos técnicos y metodológicos, ¿vale? Que hemos visto antes. Eso todavía no hay ni un borrador publicado. Otras normas que tienen un periodo muy parecido, como es DORA, sí tenemos un borrador desde hace casi un año. No está aprobado, pero existe el borrador. Aquí todavía no existe, pero cuando exista van a ser normas que van a entrar en bastante detalle por la experiencia y por lo que pongo aquí un poco abajo, que es que tiene que colaborar el grupo de cooperación y la ENISA. Y cuando ENISA está en ello, ENISA es un organismo eminentemente técnico y que hace bastantes estándares detallados, con lo cual se supone que va a ser algo con un nivel importante de seguridad, ¿vale? No de alto nivel, como habéis visto. Voy a volver atrás un segundo. Aquí tenemos una serie de políticas de muy alto nivel. Bueno, pues eso se tiene que concretar en el futuro, pero a día de hoy tenemos que cumplirlo. Tenemos que hacer nosotros una primera aproximación. Que luego estos actos aparecen y tenemos que llegar a profundizar o mejorar nuestras políticas. Por supuesto que sí, pero a día de hoy no es un eximente el que no esté para no cumplirlas. Y poco más. Daros las gracias. Aquí tenéis nuestros datos de contacto y doy paso a Juan Miguel, que explicará un poco las medidas de los dos fabricantes para ayudaros en este camino. Muchas gracias, Néstor. Pues vamos a continuar ahora ya entrando en detalle pues, en cómo nos impacta y cómo nos afecta, ¿no? Y qué podemos hacer para prepararnos y estar ready, ¿no? Como dicen ahora los modernos. Bueno, Sophos y Dropsuite nos pueden ayudar, ¿vale? La idea de esta parte es ver ejemplos de cómo podemos lograr estar preparados y cumplir con esta directiva. Vamos a repasar primero
de todos los artículos, por supuesto, son muchos artículos. Esta directiva es muy detallada, pero hay algunos artículos, como son estos 3, que tienen medidas concretas que incluyen muchos aspectos, sobre todo en ciberseguridad, que conviene repasar. De este ejemplo, cada empresa deberá hacer un análisis, ¿vale? Cada uno de vosotros deberá hacer un análisis de qué aspectos ya están en marcha, cuáles están cubiertos, cuáles están pendientes y cuáles son más prioritarios. Realmente todo está contenido en ese capítulo 4 de medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad y obligaciones de notificación. Ambos 2 puntos son clave, ¿no? A la hora de entender a qué nivel estamos. Gobernanza, medidas para gestión de riesgos de seguridad y obligaciones de notificación. Estos 3 artículos, bueno, toda empresa ya está haciendo cosas, ¿no? Cuando hablamos de aspectos ya más tecnológicos, vamos directamente a la ciberhigiene, pues a protección de contraseñas, protección de administradores, gestión de vulnerabilidades, backups. Ahí me paro un poco. Backups es algo que es un aspecto básico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta otros que quizás es donde tenemos múltiples retos, ¿no? Como es la gestión y la información y notificación de incidentes y también la continuidad de negocio. Y algo que es relevante, que es la seguridad de la cadena de suministro, ¿no? No solo ya dependemos de nosotros, sino de nuestros proveedores también. Esto nos lleva a unos retos, ¿vale? Estos retos principales que nos plantea NIS2, por supuesto, la seguridad de la información y la continuidad de las operaciones. Yo creo que la directiva tiene como objetivo es la continuidad, ¿no? Poder mantener el estado natural de las cosas y que nuestro sistema no se venga abajo. Y la gestión de riesgos y vulnerabilidades es algo que, bueno, que toda empresa debe hacer. Primero pensando en la protección frente a ataques, ¿no? Es algo que está aumentando, por tanto, este reto ya no es solo un reto específico a NIS2, sino es un reto global, ¿no? Esos 3 puntos nos llevan al último de todos, ¿no? Que es tener mecanismos de recuperación y auditoría. Lógicamente, todos fallamos, pero ante un fallo tenemos que tener la posibilidad de recuperarnos, ¿vale? Y también poder tener la auditoría para analizar cuál ha sido la causa y cómo ha ocurrido las cosas, ¿no? De esa manera podemos aprender y mejorar. Dropsuite y Sophos vamos a poder apoyarnos en estos 2 fabricantes, expertos y líderes cada uno en su campo de acción, para con soluciones y servicios, no solo soluciones, no solo productos, sino que soluciones y servicios para poder pues abordar estos retos que hemos visto antes, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta diferentes valores, ¿no? Como podría ser 3 aspectos, ¿no? Que van incluidos para conseguir el éxito, que sería personas, procesos y tecnología. Estos requisitos contenidos en la directiva tienen ejemplos muy claros dentro de los artículos que yo comentaba antes, ¿vale? Por ejemplo, en el caso claro de la gobernanza, pues ahí estamos hablando de aspectos de la tecnología, ¿no? Pero que tienen que ver con las personas, la dirección, ¿no? Uno de los extractos de esto es: los Estados miembros garantizarán que los miembros de los órganos de dirección deben asistir a formaciones, lógicamente. Tenemos que aquel que decide debe conocer cuáles son los riesgos, por tanto, a la hora de tomar decisiones tiene que estar formado e informado. Y a su vez también los empleados de estas empresas. Con lo cual, todo lo que son prácticas básicas de ciberhigiene, formación en ciberseguridad, es un reto que involucra a personas. También los procesos, las medidas, ¿no? Tenemos que tomar medidas operativas y de organización, con lo cual involucra a la organización. También a cómo gestionamos los incidentes. Bueno, aquí es un mix entre personas y procesos, ¿no? Por supuesto que para gestionar incidentes siempre hace falta detrás una persona. Y algo que probablemente muchos estemos pensando, vale, cuando ocurran las cosas estoy obligado por la directiva a notificar, ¿no? A informar.
Y aquí además hay un reto mayor, que es que hay un tiempo. A más tardar un mes después de haber notificado, ¿no?, el incidente, tenemos que recoger una descripción detallada, tenemos que saber qué ha ocurrido, cuál ha sido el impacto, la gravedad y el tipo o la causa que ha desencadenado este incidente, ¿no? Entonces, muchas veces podemos saber cómo recuperarnos, pero cómo podemos saber cómo ha ocurrido y en qué tiempo podemos notificarlo, ¿no? Esto involucra tener preparados esos procesos. Y luego la tecnología, por supuesto, la parte que más toca en lo técnico, ¿no?, y que más toca en lo que son las soluciones que podemos tener disponibles y sobre todo en mantenimiento de todos esos sistemas, redes. Esto al final es un tema también de ecosistema, de aquello que ya tenemos y aquello que debemos de tener, ¿vale? ¿Cómo podemos lograr esto de manera efectiva? Pues Sophos ofrece un portfolio de soluciones muy amplio, tiene un ecosistema realmente como tal y en ese ecosistema ellos nacen con la idea también de sumar pues los 3 puntos, los 3 pilares, ¿no? Las personas, los procesos y la tecnología. Es una empresa orientada a servicios, orientada al cliente. Ejemplos de tecnología, vale, voy a ir de lo más específico a lo más que abarca más amplitud de cobertura, ¿no? También tocando las personas. Bueno, pues Sophos Endpoint y XDR, tecnologías de XDR nos ofrecen la posibilidad de no solo estar preparado y parar amenazas, sino responder ante ellas y también investigar cómo han ocurrido. Pero cuando no tenemos la capacidad, podemos contar con el servicio gestionado directamente de Sophos, que nos da esa capacidad de evaluar riesgos de manera continua, de manera organizada, ¿vale? Existe ese procedimiento y además existe una garantía de que podemos recurrir a su servicio para, una vez implantadas las medidas tecnológicas, volviendo al punto 1, basándonos también en tecnología de Sophos, podemos recurrir a los servicios de gente especialista en esto, ¿vale? Y tenemos ese servicio gestionado que funciona de manera continua. Y también la capacidad del firewall, ¿no? Aquí estamos tocando varios aspectos de los artículos. Primero, la cadena de suministro, pero también las medidas básicas de higiene, el control de acceso, conceptos como el estar velando continuamente. Ya no solo tengo que hacer un análisis de riesgo, sino que tengo que garantizar que sea seguro, ¿vale? Pues algo que afecte una vulnerabilidad a un tercero no me debe afectar a mí. Ahí llegamos a, pues bueno, metodologías como Zero Trust, ¿no? El acceso Zero Trust es una metodología muy ligada directamente a cómo podemos lograr cumplir con la directiva de NIS 2, ¿no? Entonces, ahí también tenemos solución. Y cuando hablamos de personas, formación y buenas prácticas de entrenamiento en ciberseguridad, pues también tenemos una solución que es Sophos Street, ¿vale? Ahora veremos un poco en detalle qué es lo que hacemos. La parte de más amplitud, ¿no? Hay muchas más soluciones, como decía, esto es un portfolio muy amplio, pero, por ejemplo, también tenemos cumplimiento en lo que es todo lo que es entornos cloud, ¿no? Proteger nuestra infraestructura cloud con Cloud Optics y llegar a cumplimiento, y ahí estamos tocando también temas como fortalecimiento de las contraseñas, acceso a administradores, cifrado, etcétera, etcétera. También con servicios profesionales podemos responder ante incidentes, ¿no? Entonces, esa recuperación, pues, por ejemplo, Sophos, aquellos que no son todavía sus clientes o aquellos clientes que ya lo son y no tienen un servicio gestionado, pueden recurrir a una respuesta rápida, ¿no? Esto es como el grupo de operaciones especiales que nos va a ayudar a contener la amenaza, limpiarlo y recuperarnos. Entonces, todo esto está ahí. Aparte, por supuesto, de todos los materiales y demás servicios que ofrece Sophos, muchos de ellos también de manera gratuita, ¿vale? Hablando en concreto de las personas, ¿no? Yo necesito garantizar la continuidad de negocio. ¿Cómo lo voy a poder hacer? Bueno, pues implementando medidas que son 24/7. Esas medidas de respuesta y detección de incidentes son lo que contempla MDR, ¿no? Managed Detection and Response de Sophos. Y además me aporta una ventaja que es poder cumplir con esa notificación, ¿no? Esa obligación de notificar ante un incidente, ¿vale? Todo eso está también contenido en el servicio.
Es una cobertura integral, me cubre todo mi entorno porque Sophos, ahora veremos, es un fabricante abierto, ¿vale? Es un aspecto importante. Aprovechamos lo que ya existe, ¿vale? No tenemos que descartar nada, pero lógicamente siempre podemos utilizar y recurrir a tecnología propia. Y involucramos muchos aspectos que a día de hoy son casi una obligación. Experiencia humana, la IA, ¿vale? Siempre ayuda, acelera, más que sustituye, acelera las cosas. Y tanto tecnología propia como tecnología de terceros. ¿Qué es en sí esta solución, no? Bueno, pues la solución es la ciberseguridad como servicio. Al final la directiva nos está diciendo, oye, que tienes que estar continuamente haciendo cosas. Bueno, pues muchas veces no disponemos de la capacidad. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues realmente aquí lo que estoy recibiendo es un centro de operaciones de seguridad, un SOC, y no solo uno, un SOC distribuido en todo el mundo, con lo cual siempre va a estar disponible. 24/7, dedicado a detectar amenazas, a responder, a dar capacidad de respuesta ellos mismos y muchas veces también ayudándonos a nosotros a cómo reaccionar a ese incidente. Y todo esto basándonos en lo que ya podemos tener disponible. Es decir, ¿cómo cumpliríamos? ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, pues en el momento que incorporo MDR a mi ecosistema, ¿no? Este servicio, lo que voy a hacer es, puedo integrar aquellas soluciones ya implantadas de ciberseguridad y el equipo de Sophos lo que va a hacer es, con las métricas y con los eventos, alertas, alarmas, todo lo que pueda ser útil desde el punto de vista de proteger los sistemas, lo va a estar analizando, va a estar filtrándolo, va a estar tomándolo en cuenta para tomar medidas. Si veis aquí arriba es donde está la tecnología propia de Sophos, ¿no? Entonces, podemos, lógicamente, también incorporar aquellos puntos donde no tengamos solución, pues incorporar el XDR en la parte de endpoint para detección y respuesta cruzada en muchos puntos, incluido el firewall, incluida la nube, incluida la red, cuando no podemos llegar a todo a nivel de soluciones, sino que quiero saber lo que ocurre, y, por supuesto, aspectos claves como el correo o los escritorios, ¿no? Equipos y servidores. Llegado al caso de la formación, pues el ejemplo más claro es que si esto lo puedo disponer con algo que esté hecho, contenido, que me proporcione no solo la manera de ofrecer la formación en ciberseguridad al equipo de dirección o a los empleados y o a ambos de manera continua, lo tengo a modo de solución, ¿vale? Yo puedo primero simular ciberataques, con lo cual les estoy entrenando, ya no solo les estoy formando, les estoy entrenando a ser capaces de detectar y identificar vulnerabilidades, que son vulnerabilidades y ataques del mundo real, ¿vale? Todo eso nos lo ofrece la solución, ¿vale? Va contenido en el propio producto. Yo solo me tengo que preocupar de programar que esto sea un continuo y luego incluye toda la parte de formación con diferentes temáticas que cubren todos los aspectos que hemos ido viendo en las medidas de ciberhigiene, ¿no? Pues protección de las contraseñas, prevención de fuga de datos, aspectos como cómo utilizar correctamente los sistemas, cómo hacer cuando me conecto a una red, las wireless, toda esa parte, ¿vale? Y ese conocimiento es un conocimiento continuo. Además, nos permite tener información, informes de cómo estamos, ¿no? A nivel, poner a prueba a nuestros usuarios. Ahora llegamos a la parte también clave, como decíamos. Dropsuite ofrece copia de seguridad de datos en la nube y esto nos permite mantener y garantizar la continuidad de negocio y cumplimiento de normativa. Además, es un fabricante que también en el ADN incluye esa parte, ¿no? Es ofrecernos funcionalidades para demostrar el cumplimiento de normativa. No solo conseguir el objetivo, que su misión es ayudar a las empresas a seguir funcionando. Aspecto clave de NIS2, ¿no? Es desde el punto de vista de la información y la protección de los datos, Dropsuite lleva haciendo esto pues mucho tiempo. A nivel un poco datos para que conozcáis lo que hace y cuál es la misión de Dropsuite. Bueno, pues tiene más de 120 empleados, trabaja en muchos, comercializa en muchos países, más de 130 países. El aspecto clave quizá también es poder saber que es una solución de las más utilizadas. De hecho, aquí hay un dato, ¿no? Que ha sido el proveedor durante 4 años consecutivos como proveedor número 1 para el backup en cloud de Microsoft 365.
y se orienta, ¿no? El objetivo es hacer disponer la tecnología de copia segura escalable en la nube para que todas las empresas, del tamaño que sean, puedan asegurar el funcionamiento de su negocio. Relativo a NIS 2, ¿qué puntos, ¿no? ¿Qué puntos estamos tocando directamente? Bueno, pues dentro de los artículos, copia de seguridad segura. Ahora veremos cómo. Automatizada, por supuesto. Con una infraestructura escalable y fiable, asegurando también todo el tema de cadena de suministro. Esto es también no debo confiar en mis proveedores. Yo tengo, de hecho, pues, un ejemplo claro, ¿no? Microsoft 365 te dice, cuidado, aceptas que la responsabilidad de los datos es tuya, no es del proveedor, ¿vale? Entonces, ese es un aspecto clave. Y cuando ocurren las cosas, también demostrar con auditoría y poder hacer una recuperación granular, ¿vale? Esto nos va a ayudar a el cumplimiento de NIS 2. NIS 2 y por debajo tenemos que abarcar también la parte de GDPR, ¿no? No solo estamos protegiendo la información, sino casos específicos como cumplimiento normativo de la protección de datos a nivel GDPR, ¿vale? Cuando hablamos, estamos guardando información de los ciudadanos. Estas 4 áreas son aquellos requisitos organizativos que Dropsuite cumple, ¿no? Nos ayuda a cumplir. Gestión de riesgos, responsabilidad empresarial, obligación de notificación y continuidad de negocio. Por supuesto que lo más evidente cuando vemos las funcionalidades que tenemos va a ser que podemos tener una herramienta de continuidad de negocio. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero de todo, asegurar que los backups son seguros. Aquí utilizamos protocolos de cifrado, AES-256, para toda esa información que tenemos ahí con la cobertura de nuestros datos, tanto de ficheros como de correo electrónico, van a estar seguros y protegidos. Van a estar automatizados desde el minuto en que empezamos a utilizar el servicio. Vamos a tener una estructura coherente, ¿vale? Con bastante capacidad de recuperación granular. Escalable y fiable. Esto significa que sea como crezca mi información crítica y mis datos, yo sin interrupciones voy a poder seguir cubriéndolos. Y también en la parte de recuperación granular, bueno, hay algunos ejemplos que ahora veremos que nos capacitan para la respuesta a incidentes, ¿no? Los incidentes son de todo tipo. Muchas veces son incidentes humanos y otras son incidentes a gran escala, tipo un ransomware. Pensando sobre todo en la responsabilidad empresarial, responsabilidad organizativa, detrás de una solución tiene que haber un soporte, ¿vale? Entonces, algo en lo que podemos o que debemos de supervisar es eso, es que haya un correcto funcionamiento, que haya una red de soporte que funcione y que nos dé asistencia a los 7 días de la semana. Porque si somos una empresa afectada y tenemos que demostrar y vamos a ser supervisados, pues no nos permitimos el fallo, ¿no? Entonces, esas respuestas desde el equipo de soporte, los clientes tienen muy buena contraste de opinión y, bueno, y los buenos resultados de soporte son importantes. Beneficios que hemos querido unificar en un solo resumen con Dropsuite. Bueno, pues algunos ya los hemos tocado, ¿no? La recuperación rápida, eso es algo que, bueno, desde el momento en que yo implemento la cobertura de mis datos, tengo diferentes puntos de recuperación que voy a poder restaurar de manera muy fácil porque puedo también hacer una búsqueda pensando en buscar desde el dato más fino hasta recuperar, pues no sé, desde un usuario completo hasta toda una organización, ¿no? Entonces, eso es la parte importante. Cumplimiento de la normativa. Muchas veces nos lleva a tener que dar informes o incluso temas legales, ¿vale? Hay funcionalidades dentro de Dropsuite que nos llevan a poder asegurar el mantenimiento, retención de datos, demostrar eso a nivel de carácter legal. Es una solución que se integra con las principales plataformas. Pues ya la mayoría estamos hablando que las empresas están Microsoft 365, Google Workspace, ese tipo de suite de trabajo que nos ofrecen todas las aplicaciones. Por supuesto se integra con eso, pero se integra con cualquier solución o plataforma, sobre todo cuando hablamos de correo. Y aquí lo que hace es backup del email y backup o archivado, ¿no? El archiving de correo para temas de retención, ¿no?
con capacidades muy amplias y todo lo que es copias de seguridad de archivos, ¿vale? Microsoft 365, Google Workspace o también sitios web. Esto lo hacemos de manera automatizada y esas copias incrementales tienen incluido un almacenamiento ilimitado para que podamos seguir creciendo sin problemas de espacio, ¿no? ¿Quién ha descubierto que su backup se ha quedado sin espacio y confiábamos en que teníamos la recuperación y por un problema pues no la tenemos, ¿no? Eso es un punto a tener en cuenta. Algunas de las funcionalidades que así de un vistazo podéis ver, bueno, pues la amplia cobertura de plataformas y también pues la amplia cobertura de funcionalidades. Como poníamos, hay módulos específicos para que las empresas puedan determinar también cuando quiero hacer una búsqueda específica de algún dato y recuperarlo o cuando quiero tener analíticas de qué tipo de información o cómo lo estoy haciendo. También lo tengo ahí. Y también la parte de archivado de cumplimiento, que es algo, una especialidad también que tiene Dropsuite. ¿Vale? Ahora ya damos espacio, creo que vamos bien de tiempo, como decíamos antes, damos espacio de preguntas para ir repasando aquello que os haya ido surgiendo durante la exposición, que creo que algo ya han ido respondiendo mis compañeros, Sí. compañeras. Muchas gracias, Juanmi, Néstor. Sí, entonces hubo bastante preguntas sobre si vamos a compartir el contenido, la video, etcétera, los materiales. Entonces la respuesta es que sí, que se enviará un email después del webinar con todo juntado a la vez. Y también había una pregunta de tener acceso al formulario que Néstor compartió antes sobre de Ingertech. Esto también se pasó en el chat para los que están interesados. Y ahora vamos a abrir más las preguntas. Entonces, una cosa que quiero comentar también desde ALSO, os pasamos también ahora una encuesta en el chat. Es una encuesta que toma 1 minuto de contestar. La idea es de, si os ha interesado este contenido, si tenéis más dudas, si queréis profundizar algo que sea el tema legal, que sea quizá empezar una conversación sobre uno de los 2 fabricantes, Sophos o Dropsuite, que Juanmi acaba de presentarnos. Lo que os aconsejo es rellenar esta pequeña encuesta, que solo 1 minuto, os lo prometo, y esto nos permitirá entonces de contactaros con el contenido bueno. Esto dicho, entonces tengo mi compañera que os lo va a poner ahora en el chat. Y aparte de esto, entonces voy a tomar las preguntas. Teníamos una de Tomás Romero Aguilera que pregunta, que será una pregunta más para Néstor. Según la información de la web de CCN, al disponer de certificado ENS nivel alto, nuestra empresa cumple con las medidas de la NIS 2. ¿Sería necesario por nuestra parte alguna gestión? ¿Es necesario inscribirse en alguna plataforma? Ok, vale. Primero, respecto a es lo que comentábamos antes, ¿vale? El CCN ha sacado esa guía, pero yo lo haría, la respuesta es casi como un gallego, ¿no? Con otra pregunta es, en esa certificación del esquema, ¿hemos dado formación al Consejo de Dirección? ¿Y el Consejo de Dirección es quien aprueba las últimas medidas en los riesgos? Normalmente no. El plazo de la notificación de incidentes es particular también en NIS, ¿vale? O sea, hay medidas que se cumplen, el doble factor, seguridad, el cifrado puede ser que sí, aunque en NIS es un poco más amplio. Mi respuesta sería, lo correcto es hacer un gap análisis por lo menos para identificar si cumplimos. También podemos esperar, es decir, sale la transposición, hay requisitos especiales, pues desde haber una declaración de aplicabilidad en NIS 1, un requisito especial, que era tener una declaración de aplicabilidad, que no venía en la transposición a España, no en la directiva. Si en NIS 2 la transposición sigue la misma sistemática, pues mínimo tendré que tener una declaración de aplicabilidad y además de otra serie de pautas, con lo cual probablemente cumplas un 80-85%, pero haga falta hacer una revisión. Difícilmente se cumple el 100% solo con tener la certificación del esquema. Ok. Gracias, Néstor. Y Nada. tenemos otra pregunta de, un segundo, de
Jorge Tejada Cortero, que pregunta, se comentaba que los proveedores de empresas que deben cumplir NIS2 también deben a su vez cumplirla, incluso siendo una pyme de menos de 50 personas. Vale. Ahí realmente lo que habrá será la trasladación de los requisitos. O sea, yo como empresa afectada por NIS2 le trasladaré a mi empresa proveedora que no le afecta directamente NIS2 qué requisitos ha de cumplir. Y tendrá que cumplir, pues imagínate, oye, necesito que hagas un pentesting, que tengas una metodología de desarrollo seguro y que me des evidencias. No es que le vaya a afectar todo el alcance de NIS2 porque no tendrá que notificar incidentes, por ejemplo, pero los requisitos, sí habrá una cadena de suministro, como bien indica, y desde las empresas afectadas le trasladarán los requisitos a este tipo de empresas. Ok. Otra pregunta que es, si tenemos 27.001 INC, la aplicación de NIS2 sería 100%. Misma respuesta que en el primer caso. Habría que hacer un gap análisis porque hay diferencias, por ejemplo, en la que hemos comentado antes, pero también podríamos irnos a la cadena de suministro que es más profunda en NIS2 que en el esquema nacional y que, por supuesto, en ISO. Que resulta que esa implementación de ISO y del esquema es muy estricta, muy detallada, se puede cumplir, pero la experiencia dice que es difícil. La respuesta sería un gap análisis, probablemente sería algo muy, muy liviano y con diferencias sutiles, pero sí, seguro que las hay. Okay. Una vez se cumpla con los requisitos de NIS, ¿hay que comunicar a alguien, algún organismo o inscribirse en alguna plataforma? Vale, aquí teníamos, por un lado, la administración pública es la que tiene que hacer ese registro, ¿vale? Tiene que hacer ese registro a nivel estatal, actualizarlo cada 2 años, ¿vale? Y luego en la transposición sí puede haber, por ejemplo, en NIS 1 se pedía que se comunicara incluso un responsable de seguridad, que es algo que no hemos visto en la directiva. En NIS 1, cuando hubo la transposición, se pedía que se nombrara un responsable de seguridad a la administración pública. Habrá que esperar a ver qué dice la transposición. Ok. Después tenemos una pregunta de Andrés. ¿Estáis dentro del esquema de Red.es, que es la subvención de fondos europeos para pymes? ¿Esa pregunta para quién es? ¿Para Juan Miguel o para mí? Pues, bueno, que... No lo indica. Bueno, claro, ahí es un poco la pregunta es Consultoría. ¿Quién, no? Si Sí. las soluciones, los fabricantes, la consultoría es un poco amplia. No sé si nos puedes comentar específicamente, incluidos dentro del esquema de redes, también pues esquema nacional de seguridad, catálogo de CCNCERT, habría que ser un poco más concreto. Tenemos, esperando un poquito concretizar, al mismo tiempo otra pregunta. ¿Qué fecha de entrada en vigor en España está prevista? La entrada en vigor es la misma en toda Europa y se supone que el 18 de octubre tendríamos que tener esa transposición, pero como digo, no creo que vaya a haber una transposición en plazo porque hay retrasos, no ha habido ningún tipo de trabajo en todo el año. Eso no quita que se deban de cumplir los requisitos. Vale. Comentaba Andrés que es en concreto la consultoría, entendemos, que es si está incluido ahí dentro de Red.es en el esquema. Vale, pero ¿incluido en qué términos? Creo que no estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Cuál es la puedes reformular, Justin? Porque no la entiendo muy bien, perdón. Hay ciertas consultoras de ciberseguridad inscritas a este programa de Red.es. Entonces me imagino que si Ingertech está inscrita en este programa. Pues lo pregunto a mis compañeros y os lo confirmo ahora mismo. Lo acabo de preguntar en paralelo porque yo ese tema lo desconozco. Me imagino que es para tener fondos para todo el tema de kit digital o kit digital, sí. Si es eso, sí. Si es Red.es es lo que me un poco confundía. Si es kit digital, sí. Ok. Genial, sí. Gracias. También, bueno, yo aprovecho ya también para recordar que también tenemos a Sophos ahí incluido en la parte de kit digital. De hecho, hay una campaña concreta y si vais a nuestras redes sociales, ahí veréis mucha información también de kit digital.
creo que no se me escapó preguntas por el momento. Sí, lo siento que a veces el chat es un poco difícil volver a más arriba. Así tenemos una más ahora de David que pregunta si en la normativa de GDPR habría que hacer algo respecto al NIS2. Concreto no, pero la cuestión sería un poco más amplia. Es cumplimos con GDPR cada vez que hacemos un análisis, da igual si es en el esquema ISO 27, NIS, DORA, cualquier certificación, sistema de seguridad, pues se suelen ver cosas a mejorar en GDPR, con lo cual es un asunto a tratar por su importancia, como también antes decía Juan Miguel, ¿vale? Uh-huh. Y pregunta de Nadia, que era, ¿y empresas de los sectores del anexo 1 si tienen menos de 50 empleados? Si tienen menos de 50 empleados, no están afectos, salvo que los seleccionaron por algún motivo que no es lo normal. Con lo cual, si es menos de 50 empleados, salvo que tu balance sea muy superior, que no es lo normal, es prácticamente imposible, no estás afectado. Ok. Solo comentaros que otra vez os enviamos la encuesta en el chat, que es una encuesta que toma 1 minuto, para si queréis profundizar uno de los temas que hemos cubierto hoy, pues quizá es la manera, nos podéis rellenarla y así os pondremos en contacto con que sea un fabricante que os interesa o ya daremos más información sobre el punto de este webinar que os interesa más. Bueno, creo que más o menos hasta ahora hemos cubierto todo. Dejo quizá 1 minuto más porque veo que Nadia está escribiendo. Nadia, te dejamos 20 segundos más para que entre tu pregunta antes de cerrar el webinar. De todas maneras, sí, vamos a ver. De todas maneras, os damos las gracias por conectaros y por el tiempo. Otra vez os digo que vamos a compartir la presentación, los materiales, los contactos de Ingertech y también de informaciones sobre los 2 fabricantes, Sophos y Dropsuite. Así tendréis todo en un email que vais a recibir. Y ok, tenemos la pregunta de Nadia. Y si formas parte de las entidades identificadas como entidad crítica con arreglo a la Directiva de Unión Europea 2012/257. Estás afectado, está claro, te afecta NIS. Y aunque tenga menos de 50 empleados. Aunque tengas menos, sí, ahí te afecta. Ok. Ok, pues creo que eso era la última pregunta. Pues vamos a cerrar aquí este webinar. Muchas gracias a todos por conectaros, por preguntar también, que siempre la interacción siempre lo hace más interesante. Y bueno, y quedamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengáis buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.